Esta mañana yo tengo una plática que quiero dar y esta plática es una plática que, o esta, bueno, sí, esta plática es una plática que es muy probable, esperemos que no, ojalá y no, y Dios quiera que no, pero es muy probable que son de esas pláticas que no vas a volver a escuchar, de acuerdo a cómo las cosas están cambiando y están tornando, quizás no la vuelvas a escuchar, por lo menos desde arriba de un púlpito, ¿sí? Esta plática se llama, yo la he titulado Serán como Dios. ¿Cómo se llama? Serán como Dios. Y vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Hoy vamos a leer mucho, ¿sale? Dice así Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así: la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, les serán abiertos los ojos y serán como Dios. Diga conmigo, y serán como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal. Ojo, esta parte, si usted es de los que trae una Biblia de papel, subraya esta parte porque aquí dice, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Dice, la mujer quedó convencida. Bueno, antes de hablar acerca de eso, fíjate lo que está diciendo. Y serán como Dios, ¿sí? Se abrirán sus ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y el mal. Entonces, hasta ese momento, antes de que ellos comieran del fruto, ¿quién solamente tenía el conocimiento del bien y del mal? Solo Dios, ¿verdad? Ok, eso es importante que lo acentuemos. Versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces no era tan buena, ¿verdad? Porque si en el momento en que comieron de ella ya hubo algo negativo en ellos, ¿verdad? No era tan bueno, por lo menos para el ser humano. Dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué estamos viendo en este mensaje? El mensaje de Satanás es que seas Dios de ti mismo, porque está diciendo, no hombre, ustedes coman. ¿Y cuál estrategia utilizó Satanás para convencerlos? Porque vas a ser como Dios, ¿sí? Tú vas a poderte proclamar un Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás cuando estaban en el cielo? Dice la palabra que Satanás dijo en su corazón, se llenó de orgullo y dice, me iré al otro lado del cielo y ahí levantaré mi trono y seré como Dios, ¿verdad? ¿Y cuál fue la mentira que les dijo a Adán y Eva? No se preocupen, ustedes coman de este árbol y entonces serán como Dios. Esta es la mentira, este es el mensaje que Satanás le dice a toda persona. Y en el momento en que tú te crees Dios, en ese momento comienzas a adorarte a ti mismo en vez de a Dios. Comienzas a adorar la creación en vez de a el Creador.
Voy a leer una porción de la palabra que no está muy lejos de ser prohibida. Y se las voy a leer porque en cuanto cambien las leyes, puedo ir a la cárcel por esto. Fíjense bien, ¿eh? Por eso es importante leérselos ahorita. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a irlo parafraseando, vamos a ir añadiéndole un poco de notas en cuanto a ello. Dice así el versículo 18: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Se está gestionando una ley en la que se obligue a las iglesias de abstenerse de todo discurso de odio contra las comunidades lésbicas, de tal manera que sea penado con cárcel a quien lean párrafos bíblicos, prediquen o doctrinen sobre estos temas que la Biblia llama pecado. Y quizás esta porción de la Biblia que hoy yo les voy a leer, quizás puede ser, Dios no lo quiera, pero quizás el siguiente año podría ser motivo de cárcel. ¿Sí? Es algo tan tremendo. Mire lo que dice el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Las personas que están haciendo esto, en algún momento en sus vidas ellos conocieron a Dios. ¿Sí? Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusa. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios. Estas personas que están gestionando estas leyes, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hay una persona que está llevando a cabo, que lleva la delantera sobre esta situación. Esta persona que está gestionando esta nueva ley era un ex sacerdote. Entonces, ¿conocía a Dios? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos sabía lo que es la palabra. Era un ex sacerdote que después fue excomulgado. Yo no sé tú, pero la Iglesia Católica no excomulga a un sacerdote nomás por nomás, ¿verdad? O lo excomulga porque está predicando doctrinas que no van de acuerdo a su doctrina, o porque está haciendo cosas, ¿verdad?, que merezcan su excomulgación. Después se casó, tuvo su esposa y luego se divorció y ahora se ha declarado una mujer. Entonces, dice aquí la palabra, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una soberbia. Toda persona que no reconoce a Dios ni le da gracias a Dios, vemos una soberbia en esa gente. ¿Por qué los domingos las iglesias no están llenas? Pues porque llueve, ¿verdad? Bueno, ese es otro rollo. Pero esa es harina de otro, esa predicación es para otro día, ¿verdad? Aparte. Pero ¿por qué las iglesias no están llenas cada fin de semana? Deberían de estar abarrotadas. Y cuando me refiero a las iglesias, me refiero a cualquier iglesia cristiana, católica, mormona, pentecostés, testigos de Jehová, lo que sea que prediquen de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no están llenas? ¿Por qué? Porque en cada corazón hay una soberbia. Yo puedo, yo no necesito a Dios. ¿Sí? Deberíamos de estar cada uno de nosotros, cada fin de semana, el día que se nos es dado para descansar, poder ir
y decirle al Señor, Señor, te necesito. Necesito de ti, Dios. Sin embargo, las iglesias cada vez más están siendo más vacías. En España, las iglesias cada vez más. Mira, en Europa, hace unos, no me acuerdo si fue en este año, fuimos a San Luis a visitar, queríamos conocer a un pastor, que él es, creo, de Perú, no me acuerdo si es de Perú, no, chileno. Él es de Chile, pero está en España, ¿verdad? Está en España. Y cuando platicamos, él nos preguntó y dice, ¿cuántos más o menos se congregan en la congregación donde estás? Le dije, yo creo que alrededor de entre unos 800 o 900. Dice, ¿qué? Le hizo así, ¿qué? Le dije, ¿por qué? Dice, en Europa, si bien te va, una congregación grande es de 50 personas. Ya es una congregación muy grande. Y de allá vino el evangelio para acá. ¿Sí? Allá fue donde se predicó el evangelio. Pablo pudo llegar a muchos lugares. Una vez fuimos a Italia y luego había una ciudad que que está en la Biblia y dije, ay, me hubiera gustado haber estado en esa ciudad donde Pablo puso sus pies ahí en ese lugar. No tuvimos chance de ir. Pero el evangelio viene de allá para acá. ¿Y por qué ya la gente no está yendo a las iglesias? Se llama soberbia. Se llama soberbia. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjense bien, todos conocemos a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Por su pecado, ¿verdad? Por el pecado desenfrenado que entre ellos había. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Comienza con qué? Con soberbia. No necesito de Dios. No necesito un Dios. Es más, ¿sabes qué? Y para acabarla pronto, no hay Dios. Yo soy mi Dios. ¿Sí? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero comienza con soberbia. ¿Por qué Sodoma y Gomorra terminaron? Fíjese bien, ya Sodoma y Gomorra también podría ser una de las palabras que ya no se puedan decir, ¿verdad? Porque ya hoy cuando nosotros hablamos del término sodomía, ¿verdad? Estamos hablando de términos de pecado, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres y todo eso. Y todo ese tipo de terminologías podría ser que ya no se puedan hablar, podría ser que ya no se puedan decir, ¿sí? Pero ¿con qué comienza? Con soberbia, ¿sí? Con soberbia, y por eso dice la palabra, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Vámonos al versículo 22. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. A ver, espérame. Afirmaban ser sabios. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Ustedes van a alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Si ustedes comen de ese fruto, ustedes ahora ya van a ser sabios. ¿Sí? Van a alcanzar la sabiduría. Eso fue lo que Eva vio. Dice, el fruto era bueno, codiciable a los ojos y bueno para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Ahí te das cuenta de dónde viene esa tentación. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Sí? ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto y en vez de decir, wow, estoy viendo las cosas como nunca antes las había visto, ya empiezo a razonar, ya empiezo a pensar de manera diferente, mira nomás, ya empiezo. No, ¿qué pasó? Lo primero que hicieron, ¡oh!, les dio vergüenza. Comieron de la sabiduría. Y en vez de empezar a decir, wow, ya pienso de otra manera diferente, les dio vergüenza. ¿Y qué es lo que dice aquí? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Versículo 23.
Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de animales de cuatro patas y de reptiles. Es tan impresionante ver cómo en la India se están muriendo de hambre y las vacas no las pueden matar. O sea, te estás muriendo de hambre y las vacas, no, es que tenemos que adorar son sagradas las vacas, ¿verdad? Imagínate. Es algo inconcebible, ¿sí? Adorar a la creación antes que al Creador es el resultado de una mente corrompida, ¿sí? Mira, fíjate hasta dónde estamos yendo, ¿eh? Escuché el otro día a una persona que estaba mencionando que en Colombia se estaba gestionando que el aborto ya pudiera ser legal hasta los 6 meses de embarazo. Fíjate, no, pero eso no es lo ridículo. Mientras estaba gestionando la ley de que se extendiera hasta los 6 meses de embarazo, se estaba gestionando otra ley que prohibiera la pesca porque los científicos estaban viendo que los peces sienten. ¿Sí o no es ridículo? Totalmente. O sea, ¿cómo puedo defender a un pez, pero no puedo defender a un ser humano en el vientre? ¿Te fijas hasta dónde llega esa mente corrompida? Esa mente que no quiere adorar a Dios, que se rehúsa a reconocer a Dios, que se rehúsa a darle adoración al Creador. No, empiezan a adorar a la creación. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy en día es tan famoso, ¿verdad? Tener a perros en lugar de hijos. Ahora, ojo, yo tengo perros, ¿eh? Y los quiero un chorro, ¿sí? Bueno, no tanto como a mis hijos, pero por ahí va casi. No, pero es que los perros me quieren mucho también, ¿verdad? Pero, ojo, a lo que voy es, a final de cuentas son perros, ¿eh? Y hoy en día se está gestando ese rollo de que ahora ya son los perrijos. En vez de tener hijos, no, mejor tengamos unos perros y tratémoslos. Y les compran su ropita y todo el rollo. Está bien que los quieras, pero no son tus hijos. Son unos perros a final de cuentas. Yo quiero a mis perros muchísimo. Me la paso hablándole a los perros. Todo el tiempo. Todo el tiempo ahí estoy hablando con ellos y todo. ¿Sí? Los quiero muchísimo. Pero a final de cuentas son criaturas, son perros, no son seres, no es como mis hijos, ¿sí? Entonces ve hasta dónde el conocimiento se ha embotado en las personas, porque empiezan a adorar la creación antes que al Creador. Fíjate lo que está diciendo, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Ídolos que ellos mismos se hicieron. Ojo, aquí voy a pisar un callo de los cuales usted sabe que en amistad no estamos acostumbrados a como que a señalar mucho esa parte doctrinal de otras personas, ¿verdad? Sobre todo la iglesia tradicional. Pero si tú tienes en tu casa, ¿sí?, alguna imagen que lo hizo el ser humano, no deberías de adorarla. ¿Por qué razón Dios dijo, adorarás solamente a Dios, no te harás imagen ni semejanza de nada, ni de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra? ¿Sí? Usted sabe que nosotros no somos personas que estamos ahí duro y dale sobre ese asunto. Pero en esta parte de la palabra, en esta porción, lo está mencionando.
¿sí? Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Eso de prenderle su veladorcita a su abuelito, es un mortal, ¿sí? Prenderle una veladorcita a alguien que en la iglesia beatificaron, es un mortal, ¿sí? Dios dijo, no te hagas imagen de nadie, ni de nada, ni de lo que está en el... Dios dice, ni de mí, ¿sí? Ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. De aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. De animales de cuatro patas ya vimos lo de allá de la India, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a adorar a la creación antes que al Creador, y eso como resultado nos da una mente corrompida, ¿sí? Nos da una mente corrompida. Las personas empiezan a adorarse a sí mismos. Cuando tienes una mente corrompida, ya dejas de adorar a Dios y dejas de adorar tu propia creación, ¿sí? Empezamos a... ¿Qué fue lo que pasó? Fíjese bien. ¿Qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor levantó una estatua de sí mismo. Ojo, déjame decirte algo. Todas aquellas personas que comienzan a adorarse a sí mismo, levantan estatuas de sí mismos. Aguas cuando un presidente levanta su propia estatua, porque se supone que la estatua la deberían de levantar otras personas cuando él ya murió para honrar a esa persona, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra, al que merece honra, honra, ¿sí? Pero que uno mismo se levante su propia estatua, ¿verdad? Ya desde ahí ya estamos viendo el orgullo en esa persona, ¿sí? Usted vea en ciertos países comunistas se levanta la estatua del presidente, estando en vida ahí el presidente, y se le tiene que honrar al presidente y aguas, ¿sí? En todas las casas debe de estar la foto del presidente. Me falta la de mi abuelita que quería tanto, pero la del presidente ahí está, ¿sí? Entonces aguas con eso. Se levanta la estatua. ¿Y cuál fue la ley que se promulgó? Donde habla de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. La historia era que al son de la bocina, del tamboril, del salterio, del arpa, cuando empiecen a tocar, todo mundo se tenía que arrodillar ante la estatua. Todo mundo se debería de inclinar y adorar a la estatua, ¿sí? Eso es lo que pasó con ellos. ¿Qué pasa? Todo el que se adora como Dios termina exigiendo adoración a sí mismo, ¿sí? Mira, ni siquiera los ángeles de Dios, aceptaron su adoración. Dice la palabra, hay varios lugares en donde se aparecía un ángel para decirles indicaciones a los siervos de Dios y ellos dicen, por ejemplo, Juan en Apocalipsis dice, y cuando vi al ángel, yo me postré para adorarlo y el ángel me levanta y me dice, no me adores a mí, porque soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. ¿Quién fue el único ángel que sí aceptó adoración? El ángel de Jehová. Que ya hemos visto, ¿verdad? Que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento mismo Jesús recibió la adoración de la gente porque Él es Dios. Pero ningún otro ángel, ¿sí? Ningún ser humano aceptaba la adoración. Pablo, no me acuerdo si era Pablo y Silas o era Pablo y Bernabé, no me acuerdo. Cuando llegaron a un lugar dice que sanaron a los enfermos y en ese lugar la gente dice, oh, dioses han descendido, y les empezaron a poner guirnaldas y no sé cuántas cosas y los quisieron adorar y ellos dijeron, no, por favor, no nos adoren a nosotros, somos hombres igual que ustedes.
Yo vengo a predicarles de ese Dios que nos está usando a nosotros, pero no nos adoren a nosotros. ¿Sí? Soberbia. Soberbia se levanta y se empieza a ver la soberbia cuando un pastor exige adoración. O a lo mejor no lo digamos adoración. Exige un respeto más allá del que se le debe de dar. Un reconocimiento más allá del que se le debe de dar. ¿Verdad? Vi una vez un video de un cuate donde todos se tenían que poner en el piso y él los pisaba porque él no era digno de pisar el suelo. ¡Por Dios! A ver, calémosle, Hernán, vente para acá. Y mira, y con las... O sea, ¿qué onda? ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia de la gente? ¿Sí? Esos líderes que exigen alabanza, esos pastores, esos... Se me da que ya me callo mejor. Esos apóstoles, ¿verdad? Que exigen, no, a mí no me llame por mi nombre, a mí llámeme apóstol. O sea, debe de ser completo, el apóstol fulano de tal, y mi esposa es la profeta fulana de tal. ¿Sí? Es como el presidente y la presidenta del DIF, ¿verdad? Como que va de cajón. Apóstol y profeta la esposa, ¿verdad? El presidente y la esposa es la encargada del DIF. Así es la cosa. A mí llámeme como usted quiera, yo soy un ser humano. ¿Sí? Si me siente cercano, dígame Marco. Si usted quiere y siente, no se siente con tanta confianza y me quiere decir, Pastor Marco, adelante, si usted gusta. ¿Sí? Señor Marco, no, ya, señor Marco, me siento viejo. ¿Eh? Don Marco, no, ¿qué pasó? ¿Ya nos llevamos? Marquito, ¿verdad? Como usted se sienta a gusto. Yo soy un ser humano. ¿Ah? Soberbia. La gente empieza a exigir adoración. Dice, vamos al versículo 24, sigamos. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos comieron del fruto? Dios tuvo que abandonarlos. Tuvo que sacarlos y a partir de ese momento ya no pudieron ver a Dios visible. Porque antes Dios se paseaba en el huerto. Imagínate perder esa gran oportunidad de ir a pasear con Dios en el jardín del Edén. Cuando ellos pecaron, dice la palabra, ya no pueden ver mi presencia. ¿Sí? Los tuvo que sacar del huerto del Edén. Y desde entonces a Dios solamente lo vemos en fe. ¿Sí? A Dios solamente lo creemos en fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. O sea, caeríamos muertos totalmente. Por nuestra protección, Dios no permite verse. Para que no mueras. ¿Sí? Por nuestra protección. ¿Y cuántos de nosotros decimos, Señor, quiero verte? No sabes lo que estás pidiendo. Señor, quiero verte. Dice entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cualquier cosa que le hagas a tu cuerpo, ¿sí? Cualquier cambio que le quieras hacer a tu cuerpo, estás degradando la obra de Dios. Mire, yo no estoy en contra. No, mejor así lo dejo. No.
Hay caminos en los cuales tienes que decidir no tomar esos caminos. ¿Verdad? Pero fíjate lo que está diciendo. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿Sí? ¿Sabías tú que estos movimientos, su mensaje es valórate, ámate como eres? Pero la cuestión es esta, o sea, ámate como eres y a final de cuentas, cástrate. Sí, a final de cuentas, opérate, si eres mujer y te sientes hombre, opérate las boobies. ¿Sí? Móchatelas. O sea, ámate como eres, pero hazte todos los cambios que quieras hacerte, ¿verdad? ¿Sí? Este mensaje es valórate, ámate, cuídate, cuida la creación, cuida los animales. Es muy, como pareciera muy altruista, ¿verdad? De cuidar el planeta y todo ese tipo de cosas, pero a tal grado de que el planeta sea tu adoración. Cuando alguien te llega diciendo, o cuando escuches a alguien diciendo a la madre tierra, ya valió, ¿eh? Ya valió, ¿sí? En serio, porque pareciera que no, pero a partir de ahí comienza la adoración a la creación y no al creador, ¿sí? Las leyes que se están modificando, unas de ellas son que los niños se les enseñe la diversidad sexual, lo cual ya está, por medio de la SEP ya se está haciendo, ¿sí? Oren por nosotros, porque quisiéramos abrir a todo el público el colegio Amistad para que se pueda enseñar a través de la palabra de Dios, para que los niños puedan aprender a leer leyendo la palabra de Dios, para que los niños puedan aprender principios. Mire, yo estoy seguro que habrá muchas personas que ni siquiera van a ser cristianos, pero por el hecho de que no quieren que a sus hijos les enseñen las barbaridades que les están enseñando, los meterían a este colegio. Ore por nosotros. Quisiéramos traer el colegio desde Colomos, lo quisiéramos traer acá, pues ahora sí que a la civilización. Porque urge que a nuestros hijos se les enseñen los principios de la palabra de Dios, urge. Entonces, dentro de esas leyes, pues está enseñar la diversidad sexual, que puedan tomar decisiones, fíjese bien, que los niños puedan tomar decisiones sobre su cuerpo sin consultar a los padres. Entre ellas son castración, operación de pechos, tomar hormonas para detener los procesos naturales de su cuerpo. ¿Tú sabes a qué procesos estás metiendo tu cuerpo cuando quieres desviar tu cuerpo de su naturaleza? Lo estás llevando contra la corriente a tu cuerpo. Estás obligando a tu cuerpo que reaccione de maneras como no debería de reaccionar. ¿Sí? Imagínate tomarse esas pastillas en las mujeres, ¿verdad? No, es que me quiero ver más varonil, quiero que me salga bigote. Bueno, algunas ya les sale, pero bueno, ese es otro tema. Sin pastillas, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Verse más femeninos y todo eso. ¿Tú sabes a lo que se está obligando al cuerpo? Y todas las consecuencias que pueden llevar a todo eso, ¿sí? Y todo esto son leyes que se están gestionando. Otro de ellos es que puedan demandarse a los padres si te opones a su decisión. Imagínate papá, imagínate mamá, tú yendo a la cárcel porque no estás de acuerdo con la decisión de tu hijo o de tu hija. Y bueno, entre las cosas habla de que ni siquiera necesitas consultar a los padres. ¿Qué dice la palabra de Dios con Nabucodonosor? Dice que se llenó de tanta soberbia el día que salió a su balcón
y empezó a ver toda la magnitud y la grandeza de su reino en Babilonia y empezó Dios ya le había advertido: ojo, Nabucodonosor, no se te olvide que yo soy el que te estoy poniendo con esta grandeza, soy yo. Aún siendo el babilonio, ni siquiera del pueblo de Israel, pero Dios ya le había advertido y ya le había dicho: no se te olvide que soy yo el que te estoy dando este reino. Y cuando él en su soberbia dice: mira nomás todo lo que he logrado, todo esto yo lo he hecho. ¿Quién lo ha hecho? Nadie más que yo. ¡Pum! En ese momento comenzó a estar loco. Léelo, lee lo que dice la palabra. Dice que comenzó a enloquecer a tal grado que tuvieron que quitarlo del reino y lo pusieron allá en los jardines. Y dice que entre la hierba empezó a estar y dice que caminaba como animal. Las uñas se le hicieron grandes, se le hicieron como garras. Fíjate hasta dónde puede llegar la mente de una persona que no reconoce a Dios. ¿Sí? Fíjate cómo su cuerpo se puede transformar, se puede trastornar ese cuerpo. De que tú dices, ¿tú has visto a personas que andan caminando por la carretera y todo eso? Y que tú dices, pero si yo conocía a esa persona, pero si esa persona era una persona que tenía que tenía cierto grado de escolaridad, pero si es, empiezas y mira ahora esa persona cómo está, ya no razona, ¿sí? Ya se comporta como animal, buscando en la basura. Ahí donde nosotros vivimos tenemos que poner la basura sobre una base arriba, si no llegan los mapaches o los perros y hacen de las suyas. ¿Y por qué una persona tendría que hurgar en la basura para comer? Se empieza a comportar la persona como un animal, ¿sí? Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Vámonos al versículo 25, Johnny. Dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Esta es la verdad, coman de todo. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto, de ese no pueden comer. Esa era una verdad de parte de Dios, porque les dijo, porque de cierto morirán. Y entonces Satanás llega con su mentira: no morirán, sino que serán como Dios. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Cambiaron su adoración. En vez de adorar a Dios, adoraron la creación. Se adoraron ellos mismos. ¿Cuánta gente ya hoy en día adora su propio cuerpo? Mira, la gente invierte millones en su propio cuerpo, millones en operaciones. El otro día estábamos viendo un documental donde un chavo que le llamaban el Kent, como el de la Barbie y el Kent. ¿Cuántas operaciones se había hecho? No sé, pero fácil más de 100 operaciones en todo su cuerpo. O sea, ha invertido toda una millonada de dólares en su propio cuerpo. Imagínate, las mismas personas empiezan a adorarse a sí mismos, ¿sí? Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo yo que usted le haga la luchita a su cuerpo. No, ojo que no estoy yéndome al otro lado, ¿eh? Si usted dice, ay no, pues ¿sabes qué? Yo no tengo chance de ir a correr y todo eso, y si mejor me hago una lipo, pues ahí me pasa el precio, a ver si también me animo yo, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto llega la persona, hasta qué punto llega la persona a invertir en sí mismo, en adorarse a sí mismo? A eso me refiero, ¿sí? Versículo 26 dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres
se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Ojo, aquí es donde estamos hablando de que estos versículos pueden ser censurados de la Biblia. Quizás a lo mejor no lleguen a tanto de tener que borrarlos de la Biblia, pero sí condenar a quienes prediquen acerca de ello, porque ya aquí estamos hablando de lesbianas, ¿sí? Y luego versículo 27 dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Aquí está hablando de homosexualismo, ¿sí? Que me da una sensación rara poder decir esto casi por última vez desde un lugar aquí, porque en el momento que las leyes cambien podemos ir a la cárcel por esto, ¿sí? Dice aquí, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Sabías tú que han salido muchas enfermedades muy graves y que esas enfermedades se dan mayormente en los grupos lésbicos, en los grupos LGTB y no sé cuántas siglas más? Fíjate lo que publicó el periódico El País. Publicó lo que la OMS recomienda a los grupos LGTB. Dice así, usted lo puede buscar, es el periódico El País. Dice, menos promiscuidad para frenar la viruela del mono, porque es una nueva enfermedad que está saliendo entre los grupos LGTB. La receta de la OMS ofende a la comunidad gay. El colectivo LGTBI se siente señalado y teme el estigma que ya vivió con el VIH. ¿Se acuerdan cuando el VIH, verdad? El SIDA. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se dieron cuenta que mayormente era proliferado en los grupos LGTB. Dice, pero los salubristas señalan que limitar las parejas sexuales reduce el riesgo de infección. O sea, el Señor está diciendo, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Cuál es el sexo más seguro? El que tienes con tu esposo, con tu esposa. Ese es el sexo más seguro, ¿sí? Mi esposa y yo tenemos 23 años. 23 años de casados ejerciendo sexo seguro. Pero empieza a tener sexo con diferentes personas, ¿verdad? ¿Cuántas historias hemos escuchado de que un hombre por andar de promiscuo con muchas mujeres contagió a su esposa de SIDA? Y no solamente la esposa queda embarazada y el bebé ya nace con SIDA. ¿Cuántas enfermedades? Entonces, ¿cuál es el sexo seguro? El que tú tienes con tu esposo o con tu esposa. Ese es el sexo seguro. Dice segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por esta mentira. Vámonos al versículo 28 y ya casi acabamos. Llegamos hasta el 30. ¿No es cierto? 32. Sí, gracias. Dice 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Recuerde lo que le pasó a Nabucodonosor. Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse.
se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Ojo, esta persona que está gestionando esta ley ya obligó a 2 diputados, ¿sí? Los penalizó porque ellos se negaron a decirle el nombre que ahora tiene como mujer. Y los penalizó y ellos tuvieron que pedir perdón en las redes sociales y tener que ir a un curso de, no sé cómo se llama este curso, pero tiene que ver con la aceptación de todo tipo de personas. Sí, a un curso, ¿verdad? Que tiene que ver con lo homofóbico. ¿Sí? Y si no, podían ir a la cárcel. Entonces dice fanfarrones, arrogantes y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. ¿Qué se está gestando? ¿Cuál es la ley que se está gestando? De que desobedezcas a tus padres, de que ya no tienes que consultar a tus padres, que ya no tienes que obedecer a tus papás. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir una cosa. El día que mis hijos me digan, ¿sabes qué? Pues la ley me respalda de que ya no te tengo que obedecer. Ok, mijito, agarre sus chivas y váyase a la calle. Y usted mismo, o usted misma, ¿verdad? Porque tengo 2. Usted misma, cómprese sus cosas, usted mismo vaya y rente su departamento, usted mismo páguese todo. Porque de aquí para acá, nanáis. Porque la ley me protege de no obedecerte. Pero, y entonces, cuando te tengo que dar dinero, ¿verdad? Cuando te tengo que dar para irte a comprar tus gustos y todo eso, ahí sí soy tu papá. Tenga que. Fíjense bien una cosa, eso es algo bien interesante, lo que les voy a decir. Recuerden que siempre guardo lo mejor para el final. Entonces, esto es bien importantísimo y yo lo he estado leyendo. Ustedes no saben cuánto tiempo, cuántas horas he dedicado a estar leyendo sobre de todo esto, porque sé que es algo que urge, porque las leyes pueden cambiar de un día para otro y ya no podemos decir esto. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hay una pregunta que me hice y sentí que Dios me la contestó. Ojo, cada quien está abierto al escrutinio de cada persona. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios prohibió a Adán y Eva comer del fruto del bien y del mal? ¿Por qué? Sé que una de las respuestas podría ser porque Dios les dio la oportunidad de elegir, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios? ¿Qué estaba viendo Dios que nosotros no estábamos viendo? Cuando Dios dijo, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer de ese árbol. ¿Por qué Dios se lo reservó? O sea, ¿por qué Dios cuidó a Adán y Eva de que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué estaba mal con que ellos comieran? Yo me lo pregunté, no sé si usted se lo pregunta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué precisamente ese árbol? ¿Sí? ¿Por qué el de la ciencia del bien y del mal? Y esta es mi respuesta. Fíjate bien, sé que una de ellas podría ser esa, ¿verdad? De que Dios no creó robots y Dios quería que ellos mismos eligieran por sí mismos, porque si Dios los hubiera controlado de que hubiera puesto un chip donde son controlados para no comer de ese árbol, entonces ya no son autosuficientes, ¿verdad? Ya no son autómatas. Entonces, ¿por qué? Te voy a dar mi respuesta. Esta fue lo que yo sentí que Dios me habló. ¿Por qué Dios no les permitía a ellos comer del fruto
que les abría un portal a la ciencia del bien y del mal. Porque el ser humano se corrompe y el ser humano no tiene la capacidad de saber hasta dónde es el bien y hasta dónde es el mal. Solamente un ser incorruptible puede tener acceso al bien y el mal. En otras palabras, ahí te va, fíjate bien. Dios les dijo, pueden comer de todo, pero lo que está bien y el árbol que dice lo que está bien y está mal, yo me lo reservo. Cuando quieran saber lo que está bien y está mal, vengan y pregúntenme a mí. Hasta las luces temblaron. Hijo, si se mueven, ponme las otras, no le hace. ¿Sí me explico? Si ustedes quieren saber lo que está bien o está mal, vengan y pregúntenmelo a mí. Eso yo me lo reservo. Ustedes son corruptibles. Llega el momento donde tú no sabes hasta dónde está bien y hasta dónde está mal. ¿Sí o no estamos viviendo tiempos donde a lo malo le llaman bueno? ¿Verdad? ¿Hasta dónde está bien matar a un ser humano dentro del vientre? ¿Quién está gestionando esas leyes? ¿Hasta dónde está bien cuidar a los peces para que se prohíba la pesca porque los peces sienten? ¿Sí me explico? Dios dice, no, yo me reservo el bien y el mal. Y si quieres saber qué está bien y qué está mal, ven y pregúntame a mí. Pero ¿qué pasó? Ya ahora las leyes que se están gestionando es que ya no le tienes que preguntar a tus papás qué está bien y qué está mal. Lo que tú decidas, eso va a ser bueno o malo. Eso es un error. Porque el ser humano no tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Eso se lo reserva a Dios. Y si tú quieres saber qué está bien y qué está mal, pregúntaselo a Dios. No importa que las leyes cambien y te digan, lo que antes estaba mal, ahora está bien. No importa. ¿Quieres saber qué está bien y qué está mal? Ve y pregúntaselo a Dios. ¿Sí? Nos están poniendo a nuestros hijos cristianos en contra. De que ahora los muchachitos, ay no, es que está mal que los cristianos estén en contra de todos estos grupos y que no sé qué. Yo por eso ya odio la iglesia y que no sé cuánto, porque ellos, ¿quieres, mocoso? ¿Quieres saber qué está bien y qué está mal? Ve lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios no quería que tuvieras acceso a ello, porque entonces tu mente está entenebrecida y tu mente mensa va a pensar lo que quiera. Dios se reservó el derecho de decirte lo que es bueno y es malo. Punto. Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Imagínate cómo son las cosas. ¿Quiénes son los que legalizan la marihuana? ¿Los marihuanos? Pues claro. ¿Por qué yo legalizaría la marihuana? Si a mí no me gusta decir, no, pues ¿quiénes están? Mira, ojo, ve lo que te voy a decir, ¿eh? Se está gestionando también leyes, ¿verdad? Donde ya un adulto pueda tener sexo permitido con niños. Mi pregunta es, ¿quiénes están gestionando estas leyes? ¿Quiénes?
Nosotros tenemos la respuesta, pero no la queremos ver. ¿Sí? Entonces, el único que puede decir que es bueno y malo es aquel que no es tentado por nadie, y ese es Dios. Aquel que no es corruptible, y ese es solamente Dios. ¿Sí? Vámonos al final ya. Ahora sí, 31 y 32. Dice, ni quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Ojo, porque ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Porque el día que comas de ello, morirás. ¿Sí? Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Por qué se están cambiando las leyes? Incitando a todo chamaco a que se rebelen, a que cambien las verdades de Dios por la mentira de este mundo. Dios dijo, si comes de este fruto morirás. Satanás dijo, no morirás, sino que serás como Dios. Entonces, el plan maestro de Satanás incluye echarle la culpa a Dios por negarnos la libertad. La supuesta libertad que nosotros tenemos, ¿verdad? De comer todos los frutos de cualquier tipo. ¿Por qué no más de 2 frutos? ¿Por qué no más el fruto hombre y mujer, habiendo tantos frutos? ¿Sí? ¿Por qué no más comer, y en específico, los de la ciencia del bien y del mal? Supuestamente añades conocimiento, nos llaman retrógradas, nos llaman personas que, ay no, es que tienen una mentalidad cerrada, cuadrada. Tienes que ser de mente amplia. Aguas con tus hijos, cuando les dicen, hijo, muchachos, ustedes tienen que ser de mente amplia. Si sus papás son de mente cuadrada, sí, ¿verdad? Ustedes tienen que, tanto fruto que hay y nomás, ese de la ciencia y del bien y el mal, tus papás te lo están impidiendo. Cuidado, jóvenes, cuidado, ¿sí? Fíjate bien, estos pasos suceden cuando cambias la verdad por la mentira. Hacemos un cambio de pensamiento, hacemos un cambio de adoración, porque ya no adoras a Dios sino a ti mismo o a la creación. Y número 3, hacemos un cambio de sexo. Fíjate, primero se hace un cambio de pensamiento, después se hace un cambio de adoración. Dejas de adorar a Dios, te empiezas a adorar a ti mismo o adorar, ¿sí? Hay una plática que quiero dar después, ¿sí? Que el amor a ti mismo no es bíblico, pero luego lo vemos, ¿sí? Y terminas cambiando lo sexual. Y dentro de ello hay 3 consecuencias cuando cambias la verdad por la mentira. Dios nos entrega nuestra lujuria e impurezas. Dios nos entrega a nuestras pasiones deshonrosas y Dios nos entrega a una mente reprobada. Es decir, que al ratito vas a ser como esas personas que para nosotros son locos, que dicen, no, es que me voy a casar con mi perro. No, me voy a casar con mi árbol. Imagínate al juez ahí en el patio, la persona ahí con su árbol, agarrado de la rama, casándolos a los 2. Imagínate, no es que me voy a casar con mi árbol. No es que yo me siento jirafa. No es que yo me siento, no sé, ¿sí? Terminas en una mente reprobada, ¿sí? Fíjense bien, ¿cuál fue la respuesta? Fíjense, ahí les va. Ahora sí, esto es ya con lo que termino. ¿Cuál fue la respuesta que le debió de haber dado Adán y Eva a Dios? Perdón,
La respuesta que le debió de haber dado a Satanás, ¿cuál fue? La misma que Jesús le dio a Satanás. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos en Mateo 4:8. Fíjense lo que dice. Otra vez, cuando tentó a Jesús, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál debió de haber sido la respuesta de Adán y Eva? La misma que Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la respuesta que cada uno de nosotros debemos de dar cuando se nos diga a nosotros, mira, no, es que tú eres un Dios. Adórate a ti mismo, quiérete, ámate, haz lo que quieras contigo, con tu cuerpo y que bla, 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 bla. Adora a Dios. Porque terminará la creación adorándose a sí misma. Pero la creación, tú y yo somos la creación. Y la creación está destinada por Dios que la creación debe de adorar a Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor, vengas y vamos a tomar un momento para adorar juntos a nuestro Dios. Que al cabo que mira, está lloviendo, nos podemos quedar otro ratito más, ¿verdad? Tomemos un momento para adorar a nuestro Dios. La mentira más grande que Satanás inventó desde el inicio de la humanidad hasta todavía el día de hoy sigue funcionando es, no morirán. Porque el día que coman, serán como Dios. Y muchas personas están cayendo en esto. En el momento en que comes de ese fruto, dejas de ser creación y empiezas a creerte Dios. Y empiezas a adorar la propia creación en vez de adorar al Creador. Tú y yo somos creación de Dios. Y como tal, Dios merece ser adorado. Dios merece ser exaltado. Dios me hacía sentir que necesito aclarar que este mensaje no va dirigido a cierto grupo de personas. Quiero que entendamos que lo que diga nosotros como creyentes, como cristianos que tenemos la Biblia como la autoridad máxima, lo que diga la palabra que es pecado es algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Es decir, que no estoy siendo selectivo de ciertas tendencias de pecados. Si tú eres una persona que está adulterando, necesitas arrepentirte. Si eres una persona que miente, necesitas arrepentirte. Si eres un idólatra, necesitas arrepentirte. Si eres un joven, una joven que está fornicando, necesitas arrepentirte. O sea, lo que la palabra de Dios diga que es pecado, necesitamos trabajar en ello para dejarlo en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? Porque los sienten, a lo mejor sienten aludidos a algunas personas. Quiero que sepas que si la Biblia para nosotros es la autoridad máxima, cualquier cosa que diga ahí en la palabra que necesitamos trabajar en ello en nuestras vidas, tenemos que trabajarlo. La Biblia dice, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Entonces, engloba cualquier tipo de pecados. Cualquier tipo de pecados. ¿Sí? Ya me imagino al rato los adúlteros queriendo cambiar leyes para que no se predique en la Biblia acerca del adulterio. Los mentirosos cambiando las leyes para que no se predique acerca de la mentira. Los ladrones cambiando las leyes para que no se predique. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Verdad?
y yo somos una creación de Dios. Y juntos adoramos a nuestro Dios, porque Dios nos hizo esa creación.